todos al aire. Okay. Dale. Voy a abrir micrófonos. Ok. ¿Usted? Abro los micrófonos. Muy buenos días a todos, hermanos y amable audiencia que nos escuchan. Estamos aquí en un programa más de Tabita Radio. Somos los defensores en la sana enseñanza. Hoy es domingo 21 de octubre del 2018. Estamos muy contentos por un día más que el Señor nos presta, que el Señor nos dio, que pudimos abrir los ojitos, ¿verdad? Y como todos los domingos estamos aquí invitándoles, llenándoles de ánimo, ¿verdad? Para que nos acompañen en este día tan precioso, ¿verdad? Para compartir la palabra que el Señor Jesucristo trae a tu vida. Y como siempre es costumbre, tenemos que presentar al pastor Aldo Morales, el hermano Adolfo Gómez de la Torre, y en unos momentos más les estaremos diciendo el nombre del tema que vamos a tratar hoy, pero quiero que se presente el hermano Adolfo Gómez. Amén, buenos días, Dios les bendiga. Hermano Fernando, hermano Aldo, pastor Aldo, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día que Dios nos permite, como usted dice, abrir nuestros ojos por la misericordia de Dios, nueva oportunidad que Dios nos brinda de poder hacer y cumplir con su obra. Pastor Aldo Morales. Así es, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, le damos gracias a Dios por su misericordia y amor, porque nos hace presentes cada mañana. Del tan solo hecho de que ya podamos respirar. Amén, así es. Nos haya guardado de cualquier situación, hay que estar agradecidos con el Señor. Claro que sí. En su misericordia y amor, le agradecemos a nuestro Dios Padre que ha tenido a bien el que estemos otro día más aquí. Amén. Atrás de los micrófonos, así que le agradecemos al Señor, ¿verdad? Por su misericordia y por su amor, por su bondad. Pues muy buenos días a todos, buenos días. A aquellos que nos están sintonizando en su dispositivo radiofónico, ya sea en casa o en carro, ¿verdad? Amén, En así el transporte, así también, ¿por qué no, verdad? En el transporte, sí, en el transporte. En los sobre ruedas. En los sobre ruedas también. De repente nos están escuchando, claro. En cárceles por vía internet. Amén. También pudiera ser, ¿verdad? En cualquier forma en que pudieran escuchar el programa, les agradecemos por su tiempo brindado, ¿verdad? Amén, así es. Que estén dispuestos a abrir sus oídos, su entendimiento para poder escuchar palabra de Dios. Amén. Así es. Y pues habría que dar todos los teléfonos y las redes sociales. ¿Quién se anima? Yo doy los teléfonos. Perfecto. Y así pues estamos, les saluda el hermano Fernando Cano. Los teléfonos en cabina son 664-799-9599. Lo repito una vez más, 664-799-9599. Si quieres mandarnos un mensaje en el WhatsApp, el número es 664-563-2801. 664-563-2801. Si es primera vez que sintonizas y nos escuchas, te queremos decir que el programa es La Sana Enseñanza con el pastor Aldo Morales, el hermano Fernando Cano, el hermano Adolfo Gómez de la Torre. Para nosotros es un privilegio que nos sintonices y nos acompañes a lo largo de estas 2 horas para que puedas ser
bendecido y nutrido con la palabra del Señor Jesucristo. Y un saludo a todos los que nos están sintonizando, pastoral. Así es. Amén. Bueno, ya nos están solicitando desde el Facebook. Ya dimos la página de... No, todavía. No. Hermano Adolfo, por Amén. favor, si es tan amable. A través de Defensores de la Fe, es nuestro perfil en Facebook. Nos puedes sintonizar en la transmisión en vivo, pero también a través de tabitaradio.org, por medio de la estación de radio. También estamos transmitiendo en vivo 100.5 FM, transmitiendo a todas las ciudades vecinas y también a nuestros vecinos en la ciudad de San Diego, California. Les mandamos un cordial saludo, y a las colonias aledañas que están alrededor nuestro: Amén. Jardín Dorado, Villa Fontana, Así es. Torres Altas, Torres Bajas, Buenos Magisterial. Aires, Magisterial, Murúa, Murúa, Otay, Otay, Jardín Dorado. Jardín Dorado ya dijimos, claro. Rivera del Bosque. Torres Bajas, Rivera del Bosque. Ribera del Bosque, Tecnológico. Tecnológico, sí, como no. Claro. Bueno, Todos los que nos están escuchando, les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias por estar sintonizándonos, gracias por estar acompañándonos en esta mañana para poder aprender un poquito más de la palabra y no se nos halle, como dijo la palabra, ¿no? Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Amén, amén. Que podamos alcanzar ese conocimiento de Dios para que podamos andar y caminar más rectamente en los caminos de Dios. Así es, definitivamente, pues muchas gracias a todos por estar aquí junto con nosotros, ¿verdad? Desde Amén, así tempranito. Ya nos quedó la lección, ¿verdad? Que ya nos están escuchando. Amén, así es, pastor. Ya nos quedó la lección, así que gracias a todos aquellos que están en estos momentos escuchando. Bueno, pues como bien lo dice el programa, es un programa de la sana enseñanza, y hoy hemos venido estando... tendríamos que hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo La semana pasada, ¿verdad? correcto. Con respecto a... Estamos hablando acerca de la importancia de Cristo, quién es Cristo Correcto. y lo que significa Cristo, ¿no? Amén. Y hablábamos de la humanidad de Cristo, ¿no? Amén. ¿Por qué creemos que Cristo fue hombre? ¿Cuáles fueron sus características? Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, Amén. tuvo aflicciones, ansiedad en el hecho de Lloró. haber sudado sangre, ¿verdad? Lloró, decía mi corazón se enojaba, bueno, no se enojaba, sino... Llegó a enojarse en el templo cuando sacó a los Así comerciantes. así es. Pero la misma palabra nos dice que no es malo enojarse, sino que no nos airemos, Sí. que no se ponga el sol sobre vuestros hombros. Así es. Entonces es bueno enojarse, bueno, no es bueno, pero se nos da en nuestra naturaleza, Amén, amén. pero no podemos cargar todo el tiempo con ese enojo. Airaos, pero no pequéis. No pequéis, Amén. correcto. Hay una gran diferencia entre pecar y airarse, ¿no? Correcto. Exasperarse, vamos a ponerlo así, ¿no? Amén. Que hablábamos acerca de su naturaleza Humana. virginal, ¿verdad? Amén, amén. De cómo nació de una virgen, cómo fue profetizado que iba a nacer por medio de una virgen. Hablábamos en Isaías. Amén. Hablamos de que también tenía el conocimiento, bueno, no sé si me acuerdo que hablamos, pero hablamos de que él también conocía parte de lo que era el oficio que tuvo su padre José, ¿verdad? Amén. Así es. Que también, no sé si aclaramos, pero también sabemos que Jesús tuvo hermanos, no consanguíneos, porque él nació por medio del Espíritu Santo, Amén. pero José y María tuvieron más hermanos, ¿no? Otros hijos. Otros hijos aparte de él. También hablamos de que De este niño, sí, Dios le dio una sabiduría, así es, porque ya a así los es. 12 años estaba hablando de los negocios de su padre en Así la es. sinagoga, ¿no? ya tenía un cierto conocimiento más allá de lo normal, ¿verdad? Así es. Ya estaba predestinado a ello, y hoy rara vez pudiéramos ver a jóvenes que estén discutiendo las escrituras con el anciano de su iglesia, ¿no? Con el pastor. Pastor, ¿sabe qué pienso? De mi punto de vista, ¿no? Claro. Creo que está mal enfocado esto, imagínense. Amén. Impresionante ver a un joven o un adolescente, vamos a ponerlo así, Correcto. que esté discutiendo las escrituras solamente Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. En un nivel así como él lo tenía, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Que bueno, decíamos que en su naturaleza
de hombre, la importancia es que él había nacido por medio del Espíritu Santo y que María y José fueron los instrumentos que Dios utilizó. Amén. Pero en realidad el Señor nuestro Dios, o sea, nuestro Padre Dios, dice y establece que sobre Jesús se iban a hacer, era el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. En Jesús. Hermoso, así es. No en los bajos, sino en Jesús. Amén. Y dábamos muchos versículos bíblicos acerca Amén. de ese asunto, ¿no? Pero en realidad hablamos casi de ese asunto de la humanidad de Cristo, de hombre, Jesucristo hombre. sus 100% características. hombre. ¿Qué es lo que avala de que Cristo sí realmente fue un hombre, como ustedes y como yo, ¿no? Correcto. Y que hablábamos de que si cuando decía por sumo sacerdote, no tenemos ningún sumo sacerdote que no se compadezca de las aflicciones que nosotros hemos pasado. Amén. Porque él fue... También fue No, tentado, fue pastor. también fue tentado. Fue tentado, como al igual que nosotros día a día enfrentamos esa tentación allá afuera, también fue tentado. Entonces Él nos da el ejemplo de que Así es, tenemos que vencer cualquier tentación. así es. Y entonces en cierta manera tenemos a alguien que nos comprende en los cielos ahora, Así es. ¿verdad? Un gran intercesor que nos comprende, que sabe que estamos, que sabe cuáles son nuestras aflicciones, nuestros cansancios, y Amén. Él sabe en todo caso, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la deidad de Cristo. Amén. ¿Por qué creemos de esa divinidad de parte de Cristo? ¿Por qué creemos que Cristo es divino? Amén. Si bien la revelación viene a ser gradual, ¿verdad? En ese momento cuando Jesús estaba y hablaba, decían, no, sacrilegio, ¿no? Por parte de los fariseos, de los escribas. Sí, estamos Sí, sí, hablando. sí. Imagínense, se los voy a poner así, que ahorita me viniera una persona y nos dijera, yo soy Dios. Correcto. ¿Qué decimos, no? Pecador, ¿no? Arrepiéntete. Amén. Claro que Así sí. es. En ese sentido, habría que comprender que para ellos era algo fuerte decir que Cristo era Dios. Amén. Que Cristo venía como el Hijo de Dios y que Él tenía la capacidad de perdonar pecados. O sea, era un choque a su conciencia, Claro, ¿no? claro. Un choque a su forma de ver. Pero al final del día, a ellos les había sido profetizado que Cristo iba a venir. Amén. Y como iba a venir, ellos no estuvieron a la expectativa. Yo creo, perdón, pastor. Sí, Yo creo que esperaban a un hombre, a un guerrero, porque venía supuestamente a libertar. así es. Esperaban a un hombre alto, guerrero, fornido en un caballo, pero él vino humilde, Amén. en un burrito. Sí, Entonces fue difícil para ellos aceptar que su libertador venía de una manera tan humilde Amén. sí, así como lo es. hizo Cristo. Sí, porque estaban acostumbrados a los reyes, y aludiendo a eso, ¿no? Ah, Yo correcto. creo que es importante. Estaban acostumbrados a reyes libertadores como David, como Saúl, Amén. como todos los demás reyes, ¿no? Y siempre fue Josué y como que siempre fue Moisés, fueron libertadores agresivos en cierta manera. Bueno, no agresivos, sino realmente luchaban literalmente, Amén. cuerpo a cuerpo, con espadas, con herramientas, con todo. Entonces ellos esperaban eso. Amén. Era lógico que esperaban eso. Pero, caray, resultó que no fue así. Correcto. Todo lo contrario. Así es, entonces pues definitivamente era lógico que en su naturaleza no fueran a comprender, pero todo aquel que tuviera un corazón contrito y humillado, dispuesto, había gente que fue sensible. Estamos hablando de la mujer que estaba a la entrada del templo Amén. y vio pasar a ese niño y nadie le dijo nada. Dijo, bienaventurado soy que estaba viendo a entrar a este niño que iba a ser Dios con nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios. No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero estamos recordando que desde ahí había gente, era sensible a Cristo, sensible a la profecía de Cristo. Estaban gente esperando la venida de este Dios con nosotros, de este Emmanuel, de este Jesús, ¿verdad? Amén. Y así que no había pretextos. Había gente sensible y gente que no era sensible en esos momentos, ¿verdad? Y qué importante, pastor, si me permite, que eran sensibles a su presencia, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Sí, Así es. correcto. Entonces no podemos decir que eran sensibles al Espíritu Santo porque todavía no había Sí, venido. todavía no había Era venido. necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Amén. Así No es. Entonces tenían que ser sensibles a su presencia. Sí,
Y también, pues, sí, muchas cosas podemos sacar de eso, yo Sí, creo, sí. ¿no? Definitivamente, ¿no? Que es lo que ahora nos hace falta. Amén. Ser sensibles a su presencia, A su presencia. porque esperamos los beneficios, pero no queremos su responsabilidad. Exacto. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la deidad de Cristo. Ya creo que hicimos un resumen bastante amplio con respecto a esto. Y creo que es importante afirmarnos en por qué somos cristianos, ¿no? Amén. Amén. Claro que Porque si no hubiera venido Cristo, vano es que estuviéramos todos aquí. Correcto. Nuestra creencia sería vana, nuestra fe sería vana, no tendría sentido, ¿no? Pero tendríamos que ver que Cristo, ¿verdad? Tuvo varios nombres, ¿verdad? Pero sobre todo su predicción fue divina, fue profetizado 700 años antes, ¿no? Mire, por ejemplo, tenemos lo que dice el Salmo 110:1, ustedes lo tienen por ahí, ¿no? Dice, Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. También tenemos Miqueas, ¿verdad, hermano? Ahí que Miqueas 5:2 dice, por tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y tus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Amén. También estamos hablando que en Isaías, a ver, Fer, si me puedes ayudar, por favor. Claro que sí, ¿no? En Isaías 7:14, vemos que desde ahí ya tenemos las predicciones de que Cristo iba a venir, ¿verdad? Amén. Y también tocamos un tanto en Isaías, ¿verdad? De que Cristo iba a venir. Así es. Así que solamente alguien, ¿aquí lo tienes, Fer, por Sí, favor? Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así es. Ya desde 700 años antes había sido profetizado de que Cristo iba a venir Así y de es. cómo iba a nacer por medio de una virgen. Hermano Adolfo, Amén. Isaías 9:8, si me puede apoyar. Isaías 9:8, claro, correcto. Y por ello es importante que tanto ustedes y nosotros comprendamos que solamente alguien como Cristo pudo haber sido profetizado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. 9:8. Sí, 9:8, sí. 9:8 dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Oh, no, entonces no, estoy, Es lo que- estoy equivocado, perdón. Bueno, tenemos infinidad de versículos. Jeremías 23:6. Jeremías 23:6, si son tan amables. ¿Me pueden apoyar ahí? Jeremías 23:6. Y también tendríamos que... ¿Lo tienes ahí? No. Sí. No. 23:6 Sí. dice así, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Así es. En estos días Judá será salvo, ¿verdad? Amén. Y viene, bueno, de una historia larga acerca del pueblo de Israel, por la cual todos se les denominan judíos, ¿verdad? Amén. De ese poblado. También tenemos Génesis 3:15, que es cuando hablamos de la simiente, ¿verdad? Amén. Que pondrá sobre la cabeza, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá sobre la cabeza, ¿verdad? Y sobre la simiente de la mujer, ¿verdad? Ya habíamos leído, ¿verdad? Sí. Génesis 3:15 dice, Sí. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así es. Y decíamos que esa era la primera profecía de Amén, parte de así es. Dios Amén. desde el inicio de la historia, ¿no? Él ya había determinado qué iba a suceder, cómo iba a suceder. Amén. Yo no sé si comprendamos esa parte acerca de la profecía divina de Cristo. Y quisiera antes, y ya, son las 8:29. Wow. Se ha ido rapidísimo, pero bueno, vamos a regresar con eso, ¿les parece? Claro Amén. que sí. Porque de ahí entendemos nuestra tranquilidad en Dios y en Cristo. Amén, correcto. Descansar nuestras vidas en alguien que está soberanamente bajo control de todo. Y desde un principio, desde el principio Así es. de la humanidad, Así desde es. que cayó Adán hasta nuestros días. Así es.
Bueno, pues vamos a tomar una pausa musical. Estamos en la sana enseñanza. Dios les bendiga. Gracias por estarnos escuchando. Si tienen alguna petición, por favor, comuníquense con nosotros. Correcto. Sí. O tienen alguna opinión. Una opinión también acerca del tema. ¿Quieres algún canto que sea transmitido? Por favor, comunícate con nosotros aquí al 664-563-2801. Si tienes alguna aportación, ¿por qué no? También, por favor, escúchanos. Pero te dejamos entonces la oportunidad para que tú estés con nosotros, ¿verdad? Coparticipando en este programa de hoy. Bueno, pues estamos en la sana enseñanza, regresamos después de esta pausa musical. Amén, pastor. Ya está recibiendo. Ya. Ahorita listo, ya está. FM, siempre contigo, con el poder que cambia vidas. 100.5 FM, transmite sin fines de lucro, una estación que sirve a la comunidad. Lo que será caminar junto a ti, solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es, solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, hoy que tú me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré. Sin el alma me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino ese día de andar y me encuentre yo de frente a Dios, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad, solo me imagino, solo me imagino. Pero algún canto, hermano. ¿Cuál? Háblame, Señor. Habla.
será glorificado por la eternidad. Solo puedo imaginar ante tu presencia, adorando tu majestad. No cierras tus ojos. Imagina que estás delante de su presencia. Solo imagina. Adórale. Adórale. Oh Señor, solo puedo imaginar cuando esté rodeado de tu gloria. Te adoraré, Señor, por toda la eternidad. Yo levanta un cántico de tu corazón y adórale. Adora al Rey, adora al Señor. Él es digno de exaltar. Oh, te alabamos, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes. Solo me imagino tu adorar será lo que hay en la eternidad. Solo me imagino. Ahora micrófonos. Y ya estamos de vuelta con su programa La Sana Enseñanza. Es un gusto enorme para nosotros que nos estén acompañando en este estudio de la palabra del Señor, porque enriquece, ¿verdad?, nuestra vida y nos añade bendición la palabra del Señor. Y quisiera dar unos saludos, Pastor Aldo Morales. Quiero saludar al hermano Nito Carpintero, Naidelín Morales, Oscar López, Iglesia Paz de Cristo, hermano Juan Martín, hermana Kenia Durán, y también al hermano Luis Álvarez, David Eliezer, Eduardo Galvez, y a todos los que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas. Les recordamos que si es primera vez que nos sintonizan, esta es Tabita Radio del 100.5 de la FM. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live a través de la página Defensores de la Fe y la página de Tabita Radio. Para nosotros es muy importante cada comentario que usted nos hace. ¿Por qué? Porque enriquece nuestro programa y además nos hace saber que están ahí al pendiente de nosotros, de sus hermanos, acompañándonos. También les recordamos que hoy es domingo, día de ir a alabar al Señor, ¿verdad? Y también es muy importante saber que nosotros estamos contentos, ¿verdad?, de que usted pudo abrir hoy en este día, así como yo, los ojos y darle las gracias al Señor. Por eso es que vamos nosotros los domingos, ¿verdad? Porque podemos ir cualquier día. Para todos el pueblo cristiano puede ser cualquier día, hasta en tu casa. Nosotros que ya no somos judíos, para judaizar y guardar el sábado, pero decía el apóstol Pablo, las iglesias de Cristo no entran en contienda en esos temas. Pastor Aldo Morales. Así es, pues muchas gracias. Hermano Adolfo, ¿tú tienes alguien más aquí? Amén, así es, pastor. Le mandamos un cordial saludo a nuestro hermano Víctor León, que nos está también viendo a través de tabitaradio.org. Hermano Víctor León, Dios me lo bendiga, hermano, que el Señor en este día
le saludamos. le dé la gracia, amén, y Así que es. pueda gozarse en la presencia de Dios. Así es, pues bueno, también tenemos un hermano que nos habló aquí en la cabina, el hermano Víctor, del Ministerio Carcelario en las correccionales, en la correccional de menores. Wow, Dios le bendiga, La hermano. iglesia Silo y el pastor Carlos, híjole, le apunté mal. Pero ese es del pastor Carlos. Amén, amén. Pero el hermano Víctor se comunicó con nosotros y claro que sí, hay una petición de un canto, claro que sí, y pide que hagamos una oración por ellos. Amén. Así que pues bueno, al final del programa, A 5 minutos antes hicimos las oraciones. Amén. hacemos la oración por ellos. Amén. ¿No? Así que muchas gracias a todos aquellos que nos están comunicando con nosotros, pues estamos retomando, ¿verdad? En otra orden de ideas. Amén, así es, pastor. Después de los saludos, estábamos retomando acerca de la divinidad de Cristo. De Cristo. ¿Por qué es que creemos que Cristo es divino? ¿Por qué creemos creemos que Cristo realmente tuvo una relación divina con Dios? Y pues estábamos hablando de su profecía, ¿verdad? De que él había sido profetizado muchos años antes acerca de su venida. Desde el comienzo de la Desde el humanidad. comienzo de la humanidad, cuando Dios determinó que a través de su simiente de la mujer iba a venir a pisar la cabeza a la serpiente. Amén. ¿Verdad? Y en este sentido nos habla de que podemos descansar soberanamente en Dios. Amén, correcto. Y ver cómo a lo largo nunca se le fue a Dios la idea. Él es Dios. Correcto. En su soberanía Él ya había profetizado que todo esto iba a suceder. Y no solamente incluye el acto de Jesucristo, sino todo lo que iba a venir después de Jesucristo. Amén. Una historia impresionante en donde nos hace pensar y saber de que en las manos en el que estamos es un Dios que todo lo sabe. Todo lo sabe, todo lo puede. Él es omnipresente, es omnipotente, omnisciente. Es un Dios todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Todopoderoso. Amén. Y al final del día, yo quiero aclarar, bueno, eso lo vamos a hablar en la salvación, pero creo que es relevante. Satanás pensó que había ganado cuando crucificó a Cristo en la cruz. Pensó Correcto. que había ganado cuando había crucificado a Cristo en la cruz. Estaba completamente errado. Pero era completamente equivocado. Ahí estaba la victoria. Pero ahí estaba la victoria de nuestras vidas y nuestras almas. Amén. Así que, en ese sentido, creo que cuando vemos a ese Dios tan enorme que tenemos, que tiene el control de la historia de nuestra humanidad, Amén. desde sus inicios hasta sus finales, Correcto. podemos confiar que Él tiene todo bajo control. Pastor, y sería bueno aclarar por qué razón decimos que ahí estuvo la victoria. Porque la muerte no pudo vencer a Cristo. Así es. Pensó que todo se había acabado, pero al tercer día, Él resucitó y venció la muerte. Así es. De la misma manera que nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Porque de la misma manera que resucitó, porque dice que Él es la primicia de todos los que han resucitado. Entonces Él fue el primero, pero nosotros venimos a ser los que van a ir después. Vamos a resucitar juntamente. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que nos ha dejado. Pero muerte espiritual, ¿verdad? La muerte Sí, espiritual. porque la muerte Pero carnal- aún en la muerte carnal vamos a ser resucitados. Ah, sí, claro, definitivamente. Entonces ya no hay, la muerte ya no puede apoderarse de nosotros. Sí, ya Cristo no. ya la venció. Sí, no. Entonces, es ahí donde tenemos esa esperanza. Por eso, cuando hay alguien, acabo de estar en un funeral hace unos días, vemos que ahí está el cuerpo, ahí está el ser natural, ahí está la carcasa. El espíritu es el que va a ir a morar con Dios por una eternidad. ¿Por Así qué? es. Porque la esencia, porque Dios nos hizo para vivir eternamente. Entonces, ahora podemos obtener esa bendición por medio de Jesucristo, porque Él ya venció a la muerte. Así es. Él es la primicia, Él es el primero. Entonces, tenemos que tener siempre conscientes de esa esperanza que tenemos en Cristo. Así es, definitivamente. ¿Verdad? Pastor Aldo, si me permite decir un versículo de lo que usted está diciendo, es muy importante. Cuando la muerte quiso burlarse de Cristo, igual el hermano Adolfo Gómez, muy buenos comentarios, y la escritura dice en Juan 10:18, dice: nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué interesante es la palabra del Señor, que el Señor siempre, desde Génesis, es importante recalcar que el Señor Jesús, Dios quiere revelar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y Él es soberano, ¿verdad? Él no perdió ni nada, como hace fiesta, ¿verdad? El enemigo, que según se burlan del Señor Jesucristo, que porque en la cruz, ¿verdad?, fue muerto, sino que porque Él es soberano, Él la puso y Él mismo tuvo poder para volverla a tomar. Así es. Amén. Y eso nos habla de muchas cosas acerca de su divinidad, de su poder, que de los atributos que solamente Dios tiene, ¿no? Amén. Bueno, solamente yo quisiera agregar, ¿no? Para poder avanzar un poco, ¿verdad? Podríamos decir que a Dios Cristo tuvo muchos nombres con relación a su divinidad. Se le llamó Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Que tiene la relación con Dios. También se le llamó Dios. Ahí dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Amén. Ahí se le está denominando a Cristo como Dios. Correcto. Se le está referenciando como a Dios. Por ejemplo, Romanos 9:5 dice, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí se le está referenciando a Dios como Dios, ¿verdad? Aleluya. También Mateo 1:23, ¿verdad? Si pudieran ahí. Y también se le llamó Señor, ¿verdad? Ahí en Mateo 12:8, ¿verdad? Se le dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí se le está determinando que... Amén. Dice, y vosotros, me dice Juan 13:13. Amén. Vosotros me llaman maestro y señor y decís por qué lo soy. Dicen, ustedes me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Gloria a Dios. Él está afirmándose al igual que Dios. Amén. Declaraciones fuertes. Para su época, para el contexto en el que vivían, el declararse como Dios era sacrilegio. Así es, hermano. El declararse igual que Dios no era pecado, era cuestión de que tenían que matarlo. Amén. Porque nadie pudiera... Era blasfemia para Sí, el era pueblo. blasfemia. Tenemos que entender también el concepto de la cultura de aquel Así tiempo. así Entonces, por ejemplo, es fácil para nosotros hoy en día leerlo, pero hay que entender el contexto en qué tiempo se estás llevando a cabo todo esto y la cultura en la cual se estaba realizando. Así es. No era fácil para Así cualquier es, persona ¿no? decirle Así Dios. es. Bueno, creo que aún hoy en día puede ser muy difícil, ¿no? Que alguien se presente y diga, yo soy Dios. Sí, ¿no? Usted decía, sería algo que nos... Así, claro. Y movería. al final del día, diríamos, obviamente esto ya Claro. había sido profetizado y ya su palabra había sido revelada, ¿no? Y ahí donde hablábamos de la sensibilidad, de que la presencia de Dios tenía que traer esa fe, esa seguridad para creer y confiar en Él. Y aún en la actualidad tenemos el caso de Pedro, y retomando un poquito eso, aún en la actualidad tenemos en el caso de Pedro, y le dijo, ¿quién creen que ustedes que soy yo? Ah, correcto. Le dijeron, unos dicen que, ¿quiénes dicen los demás que creen que soy yo? Unos dicen que soy el profeta, otros dicen que soy Juan el Bautista, Elías. Elías, ¿sí me explico? Sí. ¿Y quiénes dicen que ustedes ¿Quiénes dicen que soy yo? que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, El Salvador. ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y le dice, Pedro, bienaventurado es porque no te lo reveló ni carne ni sangre, Gloria a No el Dios. Espíritu. sino el Espíritu de Dios. Hoy entendemos en la actualidad, y creo que debemos de comprender esa parte muy importante, nadie puede reconocer a Cristo Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermano. Nadie puede declararse a Cristo como su único y suficiente Salvador si no es porque el Espíritu Santo lo haya escogido. Lo ha convencido del Lo ha pecado, convencido de su pecado, necesidad. Correcto. Mm. Porque si no hay esa concepción, ya hablábamos mucho tiempo antes del evangelismo y entendíamos que esas buenas nuevas es la remisión de sus pecados, Amén. el perdón de sus pecados. Entonces por ello debemos de
de pedirle al Señor que su Espíritu Santo esté trabajando continuamente con cada una de las personas, ¿verdad? Claro. Para que viniera a ser revelado todo esto, ¿no? Y sería muy bueno, pastor, disculpe, que si nos están escuchando, por favor, tomen nota, porque vamos a estar dando muchos versículos para que nadie los engañe acerca de la deidad de Cristo. Porque hay muchos que dicen que es un profeta, pero acá podemos ver claramente que fue 100% hombre, pero a la vez fue 100% Dios. Así es. Entonces, por ejemplo, acá tengo un versículo donde Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Está en Tito 2:13 y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando Pablo. Así es. Entonces le está diciendo nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, que nadie lo engañe, que Jesús solamente fue un simple profeta. Jesús es Dios y es nuestro Salvador. Así es. Dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios Padre y estemos en una eternidad. Y yo creo que ahí sería importante aclarar de su divinidad, Amén. ¿verdad? Correcto. En este sentido, porque, por ejemplo, nadie se declara a sí mismo Dios. Correcto. Yo, en mi caso, en mi santo juicio, en mi juicio limitado, yo no me puedo considerar Dios. Amén. Es más, se los voy a poner así. Imagínense que Fer ahorita dijera, no, pues yo soy Dios, ¿no? Ay, Señor. Fer, ya empezamos a orar por Fernando, ¿verdad? Para que venga, ilumine su entendimiento, Amén. ¿verdad? Lo mismo sucedería conmigo y con cualquier ser humano. Nadie puede decirse Dios. Amén. Pudiera levantarse un falso Cristo, pero Los no han hecho. Dios. Que los ha habido. Sí, claro, pero Cristos. Imitaciones conforme a la manera en cómo habla Cristo y se declaran así como ellos divinos, pero nadie se puede declarar Amén. como Dios. A diferencia de Cristo, Él se declaró como Dios. Y si hermano Juan el Bautista, que era un profeta, y dice, el mismo Cristo dijo, no ha habido más un profeta mayor como el que ha habido que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía una reverencia tremenda al Señor, que decía que no era digno de desatar la correa de su guarache, ¿verdad? Del Señor. ¿Por qué? Porque era algo, una reverencia, un respeto grande. Imagínense, como usted dice, que alguien venga ahorita a decir que es Dios. Y déjeme decir, en un paréntesis, que debemos estar bien atentos, hermanos, porque hay enseñanzas que dicen que puedes llegar a ser Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros no participamos de la divinidad de Dios, porque ahí es donde se muestra Él, el Señor, que Él es divino, 100% hombre, 100% Dios, pero sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Irreprensible, incorruptible. Así es, y ahí, yo creo que ahí voy a agregar algo, Fer, Amén. porque a veces queremos hacer cosas que son exclusivas de Cristo. Amén. Amén. Actos que son profetizados por Isaías, ¿verdad? Y actos por profetas que fueron profetizados antes, muchos años antes, y que a veces queremos tener un comportamiento como el de Cristo, pero debemos de entender que estamos hablando de la divinidad de Cristo, y en su divinidad eran cosas exclusivas que solamente Cristo podía hacer. Amén. Comportamientos exclusivos, sanidades milagrosas de parte de Cristo, porque era necesario que se cumpliesen las escrituras, Así es. porque dice que Él vino a remendar todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Vino a Amén. sanar todas nuestras enfermedades, varón de dolores, ¿verdad? Y Él solamente Él tiene ciertos atributos divinos que se deben de respetar de Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque Él es Dios humanizado. Amén. Aunque tenía forma de hombre y limitó su luz, Así es importante que nosotros entendamos que nosotros seguimos siendo humanos, Amén. con debilidades, con pecados que todavía seguimos cometiendo en nuestras vidas, con imperfecciones, y que no vamos a llegar a lograr tener la imagen perfecta de Cristo Jesús porque Él fue divino. Amén.
y solamente Él pudo ser como Dios Así es. aquí en la tierra. Por tanto, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nos ha delegado a hacer ciertas cosas, pero al final en su soberanía, Cristo vino a cumplir la ley en su perfección. Ahora yo les pregunto, aun si por ejemplo la ley fuera actual, ¿creen que la pudiéramos cumplir al 100%? No. No, de ninguna manera. Si aún con la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero sí nos llama a hacer ese esfuerzo. Ah, sí, no. Él, sí, él, claro. él se pone como un ejemplo Así es. y como Pablo dice, aún no ha alcanzado la estatura de Así Cristo. Pero sí debemos de ser conscientes que somos llamados a alcanzar a esa estatura. Es muy difícil de repente, pero no imposible tampoco. Con la ayuda del Espíritu Santo, día a día podemos vencer ese Goliat Así que es. tenemos adentro nuestro Así es. y pelear con él, ¿no? Entonces, así tan pequeñito como era David, se enfrentó a Goliat, así nosotros pequeñitos, humildemente hablando, Así es. pero con el poder de Dios vamos a lograr vencer al Goliat que tenemos dentro nuestro, porque ese es el que tenemos que vencer. No es, muchos lamentablemente andan peleando con el aire, dicen el enemigo aquí, el enemigo allá. No, el enemigo, ya aclaramos de hecho eso en un programa anterior, pastor, el enemigo es el tentador. Él viene a tentarnos, pero no nos viene a obligar, a doblar la mano y a ver, Claro. tú tienes que hacer esto. Nosotros tomamos la decisión, entonces es ahí donde tenemos la lucha con nosotros mismos. Sí, no, definitivamente tendremos que comprender eso que dice que nosotros tenemos que tener la imagen, Cristo vive en nosotros. Amén, el Espíritu Santo está en Por nosotros. tanto, es obvio, ¿verdad?, que tenemos que trabajar en esa área. Pero sí yo quería aclararlo en el sentido ¿no? Porque Amén. a veces hizo tantas cosas Cristo, Amén. tan fuertes, tan poderosas, ¿verdad?, que era necesario que, imagínense un hombre, ¿verdad?, que vivió en semejante aflicción, Amén. en semejante tribulación, en semejante cantidad de milagros que hizo, ¿verdad? En semejantes. Y a veces pudiéramos llegar a confundir, ¿verdad? Que solamente los milagros son las únicas manifestaciones de Cristo en nuestras vidas, cuando el único fundamento de Cristo es la redención de nuestra salvación, nuestra vida que había sido condenada a muerte, el perdón de nuestros pecados, y gracias a Él tenemos vida eterna, ¿verdad? Correcto. Amén. Podríamos decir que esa es la sustancia del pastel, ¿verdad? Amén. Así es. Todo lo demás es parte de su obra, pero en Así es. realidad Dios, su propósito, Cristo en su divinidad, vino a ser el Cordero inmolado Amén. para el perdón de nuestros pecados. Eso es el propósito con el que fue enviado. Amén, así es. Y durante su trabajo ministerial, Él hizo su obra de restauración con los enfermos de la época, hizo su restauración en aclarar muchas profecías en la humanización de Cristo, ¿verdad? Amén. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Y que hizo un parteaguas aquí. Amén. Y dijo, pues esta palabra se ha cumplido hoy aquí. Gloria a Dios. No, hombre, que se escandalizó la sinagoga en ese momento. Claro. O sea, volvemos Estaban diciendo algo que Isaías había profetizado 600 años sí, antes. Sí, claro. Entonces ahí se les presenta y dice, esta profecía se está cumpliendo hoy delante de ustedes. O sea, lo estaban viendo. Imagínense cómo lo iban a ver. Amén. Entonces, en este sentido, Él vino a hacer ese parteaguas en las Escrituras, vino a hacer no solamente sanidades milagrosas, no solamente vino a resucitar a personas, pero en realidad la sustancia más importante de todo esto es la redención de nuestros pecados, pero no solamente el nuestro como personas, sino de toda la creación al unísono de la creación de Dios. Amén. Porque el pecado, cuando hablábamos acerca del pecado, vino a afectar todo cuanto creación de Dios se hizo. La tierra, los animales, ¿verdad? Amén. A causa del pecado tenemos enfermedades, a causa del pecado tenemos esta variación de este mundo, a causa del pecado hay peleas entre los seres humanos, Amén. guerras, a causa del pecado, bueno, infinidad, hay ceguera espiritual a causa del pecado, ¿verdad? Bastante.
el Señor si no viene a Cristo a gobernar a nuestras vidas, el Señor se vuelve el adversario, ¿verdad?, de nuestras vidas. Bueno, ya son las 9 de la mañana. Gloria a Dios. Qué rápido se está yendo aquí. Sí, tremendo. Pastor, también tenemos que entender que desde un principio, cuando vino el ángel y habla con María y le dice, y tendrás un hijo, y lo llamarás, su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, desde ahí vemos la divinidad. Se menciona mucho a Cristo de manera paralela con Dios. Por ejemplo, en Gálatas 1:1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En Efesios 1 igualmente dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Entonces siempre se manifiesta o se menciona a Jesús de manera paralela a Dios. Y entonces no podemos decir que no hay una deidad, no fue un Dios. Fue Dios 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. Y como les digo, sería bueno que estuvieran apuntando estos versículos allá en casita o donde nos estén escuchando, para que usted mismo después, en su tiempo libre, pueda ir y escudriñar las Escrituras. Ok, Amén. muy bien, hermano. Ahora sí Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Bueno, vamos a pausa musical. Estamos en la sana enseñanza. Amén. Y regresamos con el tema acerca de la deidad de Cristo. Amén. No, las piedras van a hablar, bro. No me dejas. No lo digo hablar, güey. Si no, las piedras van a hablar, bro. Sí, no, FM. Toma fuerzas de donde no las hay. Saca fe de donde no hay más. Más. Levántate, sacúdete el polvo e inténtalo nuevamente. No te rindas. Por favor, no te rindas. 100.5 FM transmite sin fines de lucro, una estación que sirve a la comunidad. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo
tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si yo no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 Esta silla ya no sirve. Abra micrófonos. Hola, 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 y ya estamos de regreso en su programa La Sana Enseñanza. Estamos muy contentos, muy agradecidos que sigas en sintonía con nosotros. Y te recuerdo, los teléfonos en cabina son 664-799-9599, 664-799-9599, en el WhatsApp 664-563-2801. Recuerda que si es primera vez que nos sintonizas, estamos todos los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana, y que tus comentarios son muy importantes para nosotros. Estamos viendo la deidad de Jesucristo. Pastor Aldo Morales. Así es, definitivamente. Pues bueno, ya hemos estado hablando acerca de razones bíblicas del por qué sabemos de que Cristo fue Dios. Y también apelamos un poco a nuestra conciencia, ¿verdad? Porque hay que saber, no solamente decir lo que la palabra está, sino también apelar a la conciencia, ¿no? Amén. En este sentido, pues que decíamos que nadie podía decirse Dios. Correcto. Bastante complicado decir eso, ¿no? Claro. O hoy en la actualidad decir, bueno, yo soy Cristo, ¿no? O sea, nada que ver. Nuestra conciencia definitivamente no puede aceptar eso, porque
sabemos que el estatus del Hijo de Dios o el Emmanuel Dios con nosotros es bastante alto. Es un estatus en el cual ningún ser humano en la actualidad nadie puede cubrir ese perfil. Amén. Fue un perfil hecho por Dios para Cristo, Amén. Correcto. que solamente Cristo puede cumplir ese perfil. Y en ese sentido debemos de saber, ¿verdad? Que ¿quién pudiera atreverse a decir sino solamente Cristo que Él es Dios? Correcto. ¿Se imaginan la declaración? Como decíamos y como usted decía, Jesucristo, ¿verdad? Salvador, el Salvador de Jehová, el ungido con nosotros. ¿Quién iba a decir que pudiera decirse Emmanuel? ¿Quién pudiera decirse Hijo de Dios, ¿no? En el sentido al nivel de Cristo, Amén. al estatus de Cristo. Hoy nos decimos hijos de Dios gracias a Cristo, Correcto. Por medio de por medio de Cristo. Pero no podemos decir que por nuestros méritos somos hijos de Dios. Amén. En ningún entendimiento puede uno decir, no, yo soy igual que Dios. O sea, en ninguno. Podemos llamarnos hijos de Dios por medio de la obra redentora Así es. que Él hizo. De Cristo, claro. Porque al final del día somos cubiertos por su sangre, ¿verdad? Amén. Y por eso vamos a tener que hablar de su obra de muerte en la cruz y lo que significó. Porque si no, nos podemos equivocar, ¿no? Amén. Así es, pastor. No, sobre todo nos podemos equivocar en el sentido de decir yo soy hijo de Dios, pero en el mal sentido de decir soy igual que Dios. Claro. Así es, pastor, y me Y gustaría hay que tener agregar cuidado algo con también. eso, Ajá. porque a veces hacemos muchas declaraciones muy sutiles Exactamente. que no declaran así como tal, pero expresan con sus hechos, con sus actos y pudiéramos decir fe. Y, ajá, pastor, y quería decir, porque muchos que nos escucharán dirán, pero ¿por qué dicen, por qué tanto énfasis en eso? ¿Por qué? Porque parece tan inofensivo, algo sutil, pero recordemos que Lucifer, ¿verdad? Cuando era el ángel de luz, en su corazón, ¿verdad? Quiso ser semejante al Altísimo, pero recordemos que Dios no comparte su gloria, ¿verdad? Entonces, después de ser ese ángel de luz, el Señor lo llamó Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, por esa altivez, por esa arrogancia. ¿Por qué? Porque Dios es único, Él es nuestro Dios verdadero. Entonces Dios no comparte su gloria. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que tratarle siempre con respeto, con reverencia y siempre estar al tanto. Muchas veces, ¿verdad? Sí pecamos de inocencia, por eso tenemos que pedirle perdón al Señor Jesucristo, pero cuando ya es algo que tú quieres ser igual a Dios o te proclamas Dios, como en otras enseñanzas, lo vuelvo a recalcar porque lo he visto y he escuchado, ¿verdad? Ciertas enseñanzas de personas que te dicen que tú llegarás a ser Dios. Paso la noche. Sí, aquí yo creo que es aclarar que y tendremos que estar atentos a nuestros como ovejas recibiendo las predicaciones y demás, y decir, Amén. soy hijo de Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Soy hijo de Dios. Amén. Y si no, no pudiera tener el perdón de mis pecados. Así es. Por tanto, no podría acercarme a Dios Padre como Padre. Correcto. Porque si no, no había esa relación. En primera, no tendría ni al Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Amén. Porque Él viene a través, hace su obra redentora, pero se deposita en mí a partir de una, ¿cómo lo diré? De una conversión real, a partir de un momento en el cual tú eres, Dios te escoge de manera soberana. Tendríamos que hablar acerca de la salvación en ese sentido, ¿verdad? Dios viene trabajando contigo, ¿verdad? A lo largo de tu vida y empieza a acercarte y te toca las puertas y toca las puertas y toca las puertas. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo convence de nuestro pecado y entonces viene nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Pero es a causa de la obra redentora de Cristo. Amén. No es de que nosotros lo hayamos escogido. Ajá. Perdón. Sí. Un punto muy importante también que tenemos que analizar acá es ¿por qué razón Cristo podía perdonar pecados? ¿Por qué se atreve a perdonar pecados si Él no había sido el agredido?
¿quién le concede? Entonces lo vemos acá, por ejemplo, en Hechos 5:31, donde dice, 5:31, perdón, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se imagina entonces cómo yo puedo empezar a perdonar pecados si no me han hecho nada? Pero Dios le da la autoridad para perdonar pecados. Así es. Y hay muchos otros versículos que de repente después a lo largo del programa Sí, podemos ir hermano, analizándolos. con Mateo 9:6, para complementar la palabra de Dios, dice, Amén. para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Fue cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero no solamente, como decía el pastor Aldo al principio, todo era parte de su ministerio, las sanidades, los milagros, los prodigios, pero el asunto, el tema principal, ¿verdad? El punto crucial, la salvación, ¿verdad? Él vino a los perdidos, y como dijo el hermano Adolfo, ¿por qué? Porque Dios le da esa potestad, Dios le había dado eso, porque Él mismo era Dios. Así es, y por ejemplo, tenemos una relación divina entre Cristo y Dios. Por ejemplo, Juan 10:30 Amén. dice, yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Amén. En ese sentido, está emparejándose al nivel de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, También dice 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros amén. o de ustedes. Amén. En la comunión, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, las tres personas ahí. Amén, gloria a Dios. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforme a nuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra, por medio de Jesucristo. O sea, en ningún momento, en este sentido, ni después, ni durante, ni antes, Amén. se está poniendo, se le pone el estatus, más bien se le pone el estatus a Cristo como Dios. Amén. Antes, durante y después. Y 2000 años después seguimos hablando de la divinidad de De Cristo. Cristo. Y hay innumerables versículos que respaldan todo esto que estamos hablando hoy. Por eso no creo que nos lleve solamente un programa, pastor. Creo que va a ser necesario otro programa para seguir desarrollando este tema. Hablando, por ejemplo, no sé si me permite hablar de la omnipresencia. Ajá, sí, Sí. a ese yo, sí. Perfecto. La omnipresencia de Dios se encuentra en Mateo 18:20 y Mateo 28:20. No sé si lo tenga el hermano Fer por ahí. Para que nos lo pueda leer. Amén, claro que sí. Mateo 18. 18:20 y 20, yo lo busco acá 28:20. Ok, Mateo 18:20 dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces habla de la omnipresencia. Quiere decir que puede estar en cualquier lado. Como habla ahí en el versículo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén, aleluya. Y está ahí y puede estar en miles de lugares a la vez. Sí. Esa es su omnipresencia. Y Mateo 28:20 a la vez dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Nuevamente toca la omnipresencia. así es. Y en la omniscencia, que es el conocimiento, en Mateo 16:21, podemos ver que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí. Estoy mal. Es el 21, ¿no? Okay. Amén. Así es. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está hablando de la omnisciencia, ya está hablando de un conocimiento, está hablando de que él ya sabía lo que iba a suceder. Y aún a pesar de todo eso, cumplió con el propósito y la voluntad de su Padre. Imagínense, ese Dios, por ejemplo, en el Juan 16:30, no sé si tenga por ahí Juan 16. Juan 16:30. Amén. Dice, ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido, ¿de qué dice? Que ha salido de Dios. Que ha salido de Dios. Amén. Ahora sabemos que sabes todas las cosas. Amén. Estaban sus discípulos y estaba Jesús ahí presente. Y le dice, ahora entiendo Amén. que sabemos que sabes todas las cosas, porque has venido ¿de quién? De De Dios. Dios. Wow. O sea, está hablando de la omnisciencia de Cristo humanizado. Amén. Aclaro, es Cristo humanizado, pero él ya tenía esa omnisciencia, ese atributo divino de Dios. ¿Qué pudiera agregar? Tiene algo de la omnipotencia. Omnipotencia. Sí. Juan 11:38. Juan 11:38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, por lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces vemos que está la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Hizo una oración al cielo y le dijo, Padre, yo sé que me has escuchado, pero por causa de esta multitud, en este momento yo estoy llamando a Lázaro fuera y él sale. Mire qué tremendo, pastor. Estaba muerto. Imagínese en aquel desierto, en aquel clima, cómo apestaba. Ya ayer dijeron la Sí, hermana, ¿no? sí, Ya apestaba. Acá unos días que hace calor y dejamos algo afuera y se echa a perder y apesta. Ahora de 4 días, un muerto, no me imagino la peste que había. Pero él, en su omnipotencia, revive, da la resurrección y hace volver a Lázaro nuevamente. En cuanto su alma ya se había ido, pero solamente a la voz de Cristo regresa, a la orden de Cristo, regresa nuevamente a su cuerpo y sale atado de las vendas. Sí. Quítale las vendas. Ahí está. Entonces el alma ya había salido de ese cuerpo, Sí, porque ya apestaba. sí. Pero a la orden, la omnipotencia, a la voz de Cristo, regresa nuevamente a ese cuerpo y sale de esa tumba. Enorme, ¿no? Esa es la omnipotencia. Por eso no hay nada, lo que le dijo a Marta. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y en esta mañana te decimos, ¿habrá algo imposible para Dios? Es una reflexión que tenemos que hacernos cada uno de nosotros todos los días. No hay nada imposible para Dios, si tan solo puedes creer. No, y ahora imagínense, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a agregar un versículo más. Amén, amén. Mateo 28:18 y dice, y si Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Dice, Él tiene el poder sobre la muerte. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, ¿y qué dice? Y la vida Y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? vivirá. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto? Estamos hablando de que solamente Cristo puede decir eso. Hermano, yo se los voy a poner a este nivel, ¿no? Hermano Adolfo, yo le digo, no se preocupe, créanme usted en mí, hermano Adolfo, cuando muera yo lo voy a levantar. ¿Usted qué va a decir?
Hermano. Voy a orar por usted. Ok, el hermano Fer, venga. Hermano Aldo, no se preocupe, yo le voy a solucionar sus asuntitos. Véngase aquí conmigo. Yo, mire, yo aquí tengo el poder y esto. Y es que, híjole, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque tenemos que tener discernimiento sobre todo en lo que escuchamos. Amén. Porque pudiéramos estar viendo una persona que se presenta, ¿verdad? Con estos atributos. Atributos, correcto. Pero con un propósito perverso, con un propósito de negocio, con un propósito, tenemos muchas sectas alrededor de nuestro que se presentan con estos atributos milagrosos de parte de Dios, de parte de Cristo, pero en realidad no le están dando la honra y la gloria a Cristo, sino se están presentándose a ellos como un grande, y por eso tenemos que tener cuidado. Un buen ministro, vamos a ponerlo así, Sí. un buen ministro es aquel que exalta el nombre de Jesucristo. Sea que un buen ministro declara la deidad de Cristo, un buen ministro declara la obra de Cristo, un buen ministro reconoce su debilidad y reconoce la deidad de Cristo. Amén. Y se hace invisible para que Cristo sea visible. Correcto. Cuando yo me pongo en el foco principal, pudiera estar recibiendo algo que no sea muy correcto. Correcto. Cuando yo pongo, híjole hermano, no sé si decirlo, pero lo voy a decir, y tengamos mucho discernimiento, y a nosotros cuando predicamos, pero a su vez también cuando escuchamos, ¿no? Amén. Cuando el predicador se pone amén, en base a sus experiencias en la mayoría de la predicación y deja a un lado a Cristo. Amén. Cuando vemos milagros, buscamos los milagros solamente y vemos lo sorprendido de los milagros. Porque en esta vida yo también he caminado por muchas experiencias. Amén. Cuando vemos que se ponen los milagros por el centro de un alcance y olvidamos a Cristo, tenemos que tener cuidado. Claro, perfecto. Tenemos que tener mucho cuidado porque entonces estamos exaltando la obra del hombre. Muy sutil. Todo el ambiente es parecido. Vestidos de Dios. Así es. Todo es igual. Todo es cantos del cantante que tú conoces. Amén. Pero debes de tener cuidado. Porque si no se exalta el nombre de Jesucristo, estamos caminando por lugares difíciles. Amén. No quiere decir que, aclaro, y eso es muy, muy importante, y aclaro, no quiere decir que no haya obras milagrosas por medio del nombre de Jesucristo, pero entendamos que primero es Cristo. Amén. Y que su nombre sea exaltado. Es glorificado. Cuando tú veas una sanidad, amén, estás viendo y que es glorificado el nombre de Jesucristo. Amén. A causa de que la palabra fue expuesta en la centralidad de Cristo, entonces tiene su ciclo completo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Cuando en la predicación, cuando en los cantos se centra a Cristo y a causa de esa obra redentora viene el perdón de nuestros pecados y nuestra conversión, y en ese momento viene una sanidad divina a causa de la obra de Jesucristo, entonces podremos decir que se glorificó Jesucristo. Y no es necesario que el predicador anuncie nada. Amén. Cristo lo hace solo. Correcto. Por medio de la obra del Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces debemos de tener cuidado a lo que escuchamos, pero también a lo que predicamos. Porque la centralidad del Evangelio, ¿cuál es? Las buenas nuevas de salvación. Amén. Y cuando Cristo dice, y a partir en el principio de su ministerio, después de que él fue bautizado, fue caminando a las ciudades, dice, proclamando el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Así es. Si Cristo se estaba enfocando a eso, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso son buenas nuevas de salvación. Amén. Hermano Adolfo, un minuto. Sí. O nos vamos a la pausa musical y regresamos. Amén, pastor. Ok, vamos a la pausa musical, ¿le parece? Amén. A la pausa musical Perfecto. y
el comentario al final del... Amén. Bueno, no, después de la pausa. De la musical. pausa. Ok. Ajá. Estamos en la sana enseñanza. Amén. Estamos aprendiendo de la deidad de Cristo y la centralidad de Cristo, ¿no? Amén. Así Entonces, es. estamos de regreso. Dios les bendiga. Las mejores. Y los escuchas aquí en Tabita Radio. Buenos días. Dígame. Ok. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ajá. Ajá. ¿Cuál es? ¿Tiene usted alguna referencia o nosotros la ponemos? Ok, perfecto, hermano. Entonces, nosotros la ponemos. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por escuchar. Queremos dar dos peticiones de oración. Queremos hacer la oración. Sí, algo. Señor.
Y ya estamos de vuelta con su programa La Sana Enseñanza, hermanos, muy contentos, muy agradecidos de estar aquí en compañía de todos ustedes. Y quiero dar unos saluditos, Pastor Aldo, rápidamente. Así es, Adrián. Con todos nuestros hermanitos que nos están escuchando, sintonizando. La hermana Carmen Fonseca, el hermano Abraham Carballo, pescador de hombres, hermana María Lesalle, Héctor Parra, a todos los que nos están sintonizando pero que no nos han mandado mensaje o no nos han hablado, quiero que sepas que te mando un saludo, un fuerte abrazo de parte de los defensores de la fe y a todos los niños, niñas, jóvenes, señoritas, ancianos y ancianas, personas, guerreros valientes que están escuchando la palabra del Señor o que se están preparando para ir al servicio. Gloria a Dios, es muy hermoso que estés con esos ánimos, con esos deseos. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene y es mejor que nos encuentre haciendo su obra. Y vamos a continuar con el tema, la deidad del Señor Jesucristo. Pero antes que nada, hermano pastor, quisiera hacer un comentario breve, que es muy importante lo que decía el hermano Adolfo acerca de que cuando un buen ministro de Cristo va a presentar la palabra de Dios, a ministrar, tiene que hacerse invisible para que resplandezca la luz de Cristo. Y siempre, ¿verdad?, estos temas los fundamentamos con la palabra de Dios. Por ejemplo, en San Juan 3:30 dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es el profeta Juan el Bautista, cuando sus siervos, sus esclavos, sus discípulos vinieron a Él, extrañados de que el Señor Jesús estaba bautizando, y todas las personas venían a Él. Entonces ellos dijeron: mira, aquel el que tú dijiste que no era digno de desatar la correa de su guarache está bautizando, y todos vienen a Él. Entonces sabiamente responde Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, nosotros tenemos que darle la gloria en todo momento a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por decir el hermano Adolfo, el pastor Aldo, tenemos que predicar a Jesucristo antes que nada, Pastor Aldo. Sí, definitivamente tenemos que tener cuidado y debemos de, porque si no nos podemos dejar influenciar por muchas cosas externas a nuestra vida, y por ello tenemos que tener cuidado. Hermano Adolfo, Amén, ¿usted pastor. tenía algún comentario? Ahora sí. Sí, correcto. Amén. No, tenemos que tener cuidado, como usted dice, y pedirle mucho a Dios el discernimiento, porque tenemos que acordarnos lo que dice la palabra. No lo encuentro en este momento el versículo, pero dice que incluso vendrán espíritus engañadores, vestidos como ángeles de luz. De repente alguien predicando la palabra de Dios puede traer muchas verdades, pero a la vez muchas mentiras escondidas. Sí. Y no es que sea la persona, es que está siendo dominado por un espíritu engañador. Y lamentablemente hoy en día podemos ver cuánta, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra correcta? Discernimiento. No hay discernimiento en el pueblo de Dios, que todos empiezan a decir amén, amén, amén a todo lo que un predicador dice, sin antes escuchar bien lo que está diciendo y además corroborar lo que está diciendo con la palabra, si va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como dice el hermano Fernando, estamos llamados a predicar la verdad, llamados a predicar una enseñanza sana de parte de Dios, porque la verdad que no queremos que nadie se pierda, mas todos sean salvos por medio de la palabra. Gracias, hermano. En primera de Timoteo se encuentra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, empezarán a hablar y a decir cosas que no son de parte de Dios. Gracias, hermano. Así es. Sí, ya no me acordaba dónde estaba. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si se da cuenta hoy en día, en muchas iglesias usted va y mira y está predicando a alguien y a todo, amén, 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 amén.
sin poner atención a la palabra que se está dando. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente estamos viviendo en esto, en últimos tiempos. Tenemos que entender y discernir que la verdad, como dice la palabra, el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos. Pero Dios dijo que dejará señales. El profeta Joel lo dijo: en los últimos tiempos correrán unos de acá para allá y la ciencia aumentará. No es tan difícil darse cuenta que la ciencia hoy en día, la tecnología, realmente va a pasos más que agigantados. Sí, y ahí yo creo que como estamos hablando acerca de la doctrina de Cristo, híjole, creo que es mi responsabilidad de decirlo, ¿verdad? Amén. Vayamos a Juan 16, San Juan 16, versículos 14 al 15. Y ahí encontramos que hasta la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Amén. Por ejemplo, dice, no sé si lo tengan por ahí. Amén. A ver, sí, por favor, hermano. Amén. 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Así es, así es. Así es, el Espíritu Santo nos dará a conocer acerca de Jesucristo. Amén. Esa es la función, una de las tantas funciones que tiene el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo aislado. Amén. O sea, el Espíritu Santo se aparta de la Trinidad y Él obra de manera independiente. Sino realmente la función, una de las principales funciones del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Amén. Y por ello tenemos que tener cuidado, porque si sacamos de la centricidad de nuestras predicaciones, de nuestras iglesias, la centralidad de Cristo, Amén. tenemos que tener cuidado, porque en ningún momento el Espíritu Santo deja de glorificar a Cristo como un ser independiente. Amén. Sino si realmente está la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en la obra de cualquier obra, siempre va a estar centrada en glorificar a Cristo. Amén. Si nosotros no tenemos esas evidencias en donde estoy, en el ministerio en el que esté o en donde esté escuchando, si yo no encuentro la centralidad de Cristo y nada más escucho la obra fuera de Cristo, debo de tener cuidado. Amén. Porque no estamos diciendo que el Espíritu Santo no tiene su obra, ¿verdad? Nos enseña a redarguir, nos enseña, nos alienta, nos impulsa, también nos consuela. Pero en realidad las obras milagrosas o las obras que pudiera hacer, las hace en el poder del Señor Jesucristo. Amén. El ejecutor pudiéramos decir que es el mismo Cristo, pero nunca se aparta del Espíritu Santo de Dios. O sea, no actúan de manera independiente. Ahorita soy el Espíritu Santo. Ahorita soy Cristo. Ahorita soy el Padre. En ningún momento actúan de manera independiente las tres personas de la Trinidad. Amén. Siempre actúan los tres al mismo tiempo. Siempre obran los tres al mismo tiempo. Así que, en este sentido, no podríamos decir que el Espíritu Santo desea que Él sea exaltado o se siente mal, ¿verdad? Porque no es reconocido el Espíritu Santo de manera independiente. No, en realidad no hay eso en la Trinidad. Amén. En la Trinidad siempre están los tres al mismo tiempo y en ellos no está el sentimiento de culpa o de egocentrismo como el que pudiéramos tener nosotros. Amén. Ellos tienen claro su función y en una de ellas, uno de los oficios principales del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Amén. Y si yo en donde estoy no estoy viendo no está resaltada la divinidad de Cristo, porque es lo que estamos haciendo hoy. Correcto. Estamos resaltando la divinidad de Cristo en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en que Él se presenta como Dios, porque Él viene del Padre y el Padre está con Él, porque Él perdona pecados, porque en Él solamente se encuentra la redención, porque en Él tenemos resurrección, en Él tenemos la salvación, porque Él venció la muerte. Estamos viendo todos estos poderes divinos de Jesucristo. Él pagó el precio. Y por ello es importante resaltar esa parte. Amén.
Por eso somos cristianos. Amén. No somos o Espíritu Santo, o somos padres, ¿sí me explico? O somos cristianos. ¿Qué es un cristiano, pastor? Pues alguien que ha sido redimido por la obra de Cristo en la cruz. Un seguidor de Cristo. Así es. Entonces no podemos quitar la obra de Jesucristo en nuestros ministerios, Amén. en nuestras conversaciones, en nuestras predicaciones, hasta en nuestros testimonios. Y en la enseñanza que vamos a dar. Así es. Porque Porque son nuestros hijos, ¿no? a veces decimos, y discúlpenme, pero a veces decimos, como al Espíritu Santo no se le ha tomado en cuenta, ahora voy a resaltarle eso. No, hermano, es que no existe eso en la Trinidad. Debemos de quitarnos de eso en la cabeza, de que la Trinidad actúa al mismo tiempo. Y en ellos no hay envidias, no hay recelos, no hay de que a mí me consideres más. O a mí me da coraje, por ejemplo, que el Espíritu Santo diga, a mí me da coraje que glorificar a Cristo. No, eso no existe en la Trinidad. Cuando dice que la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, porque Él les hará saber todo lo que viene del Padre por medio de mí, es que el Espíritu Santo está haciendo su obra redentora. Y por eso podemos, si no tenemos claro, pudiéramos ser influenciados, como lo que usted alguna vez comentó, ¿no? Agarran un estadio grande y hacen que voy a llevar agua a tal lado, o que voy a hacer tal cosa, y si la tocas vas a estar bendecido. Claro, correcto. Que si tocas el manto, que si das una cierta cantidad de dinero. Y entonces decimos, ¿será cierto todo esto? ¿Será que así se maneja el Espíritu Santo de Dios? ¿Será que así se maneja Jesucristo? Y entonces confundimos, ¿verdad? Y confundimos el hecho de las manifestaciones con la realidad de que eso es Cristo, cuando simplemente la obra redentora primordial de Jesucristo es nuestra salvación. Amén. Y con eso no es más que suficiente, es todo. Todo, así es. O sea, porque pudiéramos ser sanos, ¿verdad? Pero si no está Cristo en ti. Sí, pastor, lamentablemente, permítame, hermano Fernando, Amén. lamentablemente tenemos un analfabetismo espiritual, si se puede llamar así, y una inmadurez tal que nos está llevando a destrucción, porque la misma palabra dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces estamos siendo destruidos por nosotros mismos, por nuestra falta de meternos a estudiar, por nuestra falta de compromiso con Dios. Ese es el punto, esa es la palabra correcta. No queremos tener un compromiso y queremos recibirlo todo fácil, y todo lo que me digan y todo lo que me prediquen, y no nos metemos a la palabra y no dejamos que Dios hable a nuestras vidas por medio de la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos enanos espiritualmente hablando. No crecemos, no hay un crecimiento, no hay un discernimiento, y todo lo que nos dicen es, oh, de repente esto está bien, oh, de repente esto está bien, y corremos de acá para allá. Dice la palabra que somos llevados como la ola del mar, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no hay el discernimiento, no hay la madurez espiritual que Dios quiere que tengamos cuando nos comprometemos con Dios. Cuando nos comprometemos con Dios, nos metemos a la palabra, estudiamos la palabra, nos metemos en oración, pedimos el discernimiento de Dios, y es Dios y es el Espíritu Santo que va a venir y nos va a enseñar a entender lo que está escrito en su palabra. Así es. Sí, Y así es, hermanos, y es muy importante lo que dice usted, hermano Adolfo Gómez. Y qué triste, hermanos, porque hay muchas personas que le creen más al hombre que a la Biblia, a la palabra de Dios, siendo que ya no tenemos que ir a un sacerdote para que él hable con Dios, para que nosotros hablemos con Dios por medio de él, sino que Dios nos ha dejado su bendita palabra. Y hay personas, porque lo he vivido, lo he visto, que andan buscando sanidad, milagros en cualquier lugar, y que aquí sí me va a hablar Dios, y que aquí sí el profeta, siendo que tenemos la palabra de Dios, hermanos. Es bien importante que pidamos perdón al Señor
muchas veces lo habremos hecho por ignorancia, otras veces porque realmente no le hemos creído al Señor en nuestro corazón o no hemos tenido ese nacimiento. Pero es triste eso, hermanos. Pidámosle perdón al Señor. Sabemos que la palabra de Dios, la autoridad, la Biblia, es la por la cual Él nos va a hablar, pastoral. Así es, yo creo que en este sentido sabemos que nos escuchan desde recién convertidos hasta personas con mayor madurez bíblicamente, ¿no? Amén. Pero la misma Biblia, cuando tú la estudias, te va a llevar a este punto. Amén. No estamos diciendo nada que no estuviera en la Que Biblia no esté, y que correcto. no esté fuera del propósito de Dios en la Biblia. Amén. Cuando dice el Espíritu Santo que Él va a glorificarlo, está diciendo que lo va a glorificar a Él. Amén. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Entonces, entiendo muy bien que en nuestros procesos de madurez tenemos que tener ¿cómo lo diré? Un trabajo constante en nuestra vida de estudiar la palabra de Dios. Y más si yo soy ministro. Un compromiso. Si yo soy alguien que predica, si yo soy alguien que evangeliza, si yo soy alguien, me tengo que comprometer Amén. en el estudio de la palabra del Señor. Ahora ya hay muchos recursos, muchísimos recursos. Hace 20 años, hoy el Internet ha ayudado para que podamos tener libros importantísimos, para que podamos Entender mucho mejor. discernir mejor las escrituras. Solo es cuestión de interés. Y tenemos que llegar a esa madurez, a ese equilibrio, en donde podamos ver claramente el sentido con que dijo las escrituras eso, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Para que no haya desvíos y haya una mayor seguridad en nuestras vidas. Lo que quiere es que busquemos a la imagen del varón perfecto a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades. Pero nunca nos podemos poner al nivel de Cristo. Amén. Porque Él era Dios. Él, en su obra maravillosa, Cristo, Él tuvo atributos iguales a Dios. Y nosotros nunca vamos a tener atributos en el sentido como la obra perfecta de Cristo. Somos gente pecadora, somos gente débil, que necesitamos de la obra del Espíritu Santo en ayudarnos a reconfortar nuestra vida, a darnos y nos ilumine nuestro entendimiento, pero al final del día somos pecadores aún. Y necesitamos de la sangre de Jesucristo para quitar el pecado sobre nuestras vidas. Así es, Amén. así es. Somos gente que esta carne, mientras vivamos en esta carne, somos gente débil, somos personas débiles. Por tanto, necesitamos de la obra del Espíritu Santo para que nos ayude a salir adelante, y la obra de Jesucristo en su imagen y semejanza, como la guía, como el pastor, como el parámetro en donde yo debo de vivir y cómo debo de vivir, con la ayuda de nuestro Padre, el Señor Dios, ¿verdad? En su omnipotencia, en su omnisciencia, y al final del día es como nosotros vamos a crecer en una manera equilibrada. Y entonces cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, sea que me sane el Señor o sea que no me sane el Señor, mi fe está confiada en Cristo Jesús por su obra salvadora y redentora. Amén. Amén. Y a la vez tampoco, y que no hagamos vana la muerte de Cristo, Claro. hermano. Por supuesto. Porque tenemos que ser honestos y sinceros, que un día todos, absolutamente todos, vamos a estar parados frente a Dios Así y vamos a tener que rendir cuentas. Así Amén. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Y todo lo que nos ha revelado, nos ha mostrado, si lo hemos hecho de manera agradable ante sus ojos, entonces tendremos nuestra recompensa. Pero si fue todo lo contrario, cuidado, cuidado. Y qué bueno que este día Dios nos ha permitido abrir un día más los ojos, porque el día de mañana no lo sabemos, Amén. ¿verdad? Así es, definitivamente. Pues Que Dios nos ayude. no, y ya no pudimos terminar con el tema, pero sí vamos No, a tener no. que hablar Ok. acerca de la muerte de Jesucristo. Ya Hay vimos mucho mucha de la deidad de Jesucristo, su omnipotencia, su omnipresencia. Vimos cómo ese Dios tan, fíjense hermanos míos, ese Dios tan enorme Amén. que tomó forma Humana. humana
O sea, es que no queda, pero la intención es que no quede duda. Cuando Cristo vino, era Dios, Amén. humanizado, limitó su poder, limitó, tenía ciertos conocimientos, tenía esos atributos, pero no decidió utilizarlos. Amén. Se limitó a sí mismo. ¿Para qué? Para que hubiera perdón y redención de nuestros pecados. Se limitó Dios con forma de hombre Amén, aleluya. para tener salvación y vida eterna. Para Amén. eso se humanizó, para redimir la creación de Dios Padre, para redimir el pecado desde el cielo hasta las profundidades del infierno. El Jesucristo vino a derrocar todo, todo. Ese Dios humanizado, ese Dios hombre, ese Dios con esas deidades, con esa potencia, ese Dios se humanizó. Hermano, ¿cómo es eso? Y para entender, pastor, entender que se entró en una esfera, entró en una dimensión Que no es natural y dejó una dimensión que a nuestra mente humana sería difícil todavía de Sí, comprender. yo creo que cuando moramos, El día que, ya exacto, vivamos en su Amén. presencia, entenderemos el sacrificio que hizo. calles de oro, mares de cristal. A mí es algo, simplemente yo creo que es una alusión a nuestra naturaleza humana, pero para que entendamos un poquito el esplendor que tiene que ser ese cielo donde Él ha prometido que nos ha ido a preparar moradas nuevas. Sí, definitivamente. Pues vamos a orar Amén. por los hermanos que nos están pidiendo oración. Dice Amén. la hermana Liliana y pide oración por su esposo, que es albañil, que nunca le falte el trabajo. Gloria a Dios. Amén. También pide por sus tías que son hermanas de la iglesia y por su mamá, Gloria a Amén. Cristo. ¿Cómo se llama la hermana? Liliana, Liliana. por su mamá. Bueno, el Señor los conoce y también el hermano Víctor pide por su ministerio carcelario. Amén. Amén. ¿Verdad? En la correccional de menores, para que estos jóvenes puedan Enderezar el camino. enderezar el camino, les sea revelado su pecado para que puedan venir a salvación Amén. y arrepentimiento. ¿Qué les Amén. parece? Fer, oras por favor. Amén. Sí, oras por la hermana Liliana y su esposo y su trabajo y sus familiares, Amén. y por el hermano Víctor y su ministerio carcelario. Claro que sí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Venimos arrepentidos, Señor. Sabemos que somos faltos delante de tu presencia, pero es por tu misericordia que permanecemos de pie, Señor, porque tú eres grande en misericordia. Eres lento para la ira y grande en misericordia, dice tu palabra. Ahora nos presentamos de una manera humilde, Señor. Padre, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Liliana, Señor, que nunca le falte, Señor, el sustento, Señor. Mira, esta sierva pide, Señor, porque no le pide al hombre, sino que te pide a ti, su confianza está en ti, Señor Jesucristo. Es porque ella ha creído en ti, Señor. Así, Señor, yo te pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, si es tu voluntad, Señor, que la tengas, Señor, en tu mano, como esa viuda de Sarepta, Señor, como dice tu palabra, que en ese tiempo había muchas viudas, pero solamente a la de Sarepta le fue dado, Señor, ese privilegio de que la visitara Elías, tu siervo, Señor, y que nunca le faltara harina, masa, Señor, y aceite en su casa. Así lo mismo te pido para esta sierva, Padre, que está poniendo tu mirada en ti, Señor, y habla a esta radio, Señor, porque todo viene de ti, como hablábamos en el tema, Señor. No es de nosotros, ni por nosotros, ni por la radio. Todo depende de ti, a ti sea la gloria, Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez nos envanecemos y enorgullecemos en nuestros corazones, Señor. Quita toda soberbia, toda altivez, Señor, que el enemigo quiera sembrar, Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, a lo largo del pueblo cristiano. Y Padre, también te pido por sus hijos, por el hermano Víctor, Señor, ese ministerio carcelario tan hermoso, Señor, y a todos los que son como él, que van llevando esa palabra, Señor, a donde no muchos pueden llegar, Señor, porque tú diste varios ministerios al hombre, Señor,
Padre, somos todos un solo cuerpo, diferentes miembros con diferentes tareas. Te lo pido todo en nombre de Jesús, Pastor Aldo Morales. Amén, amén y amén. Amén, Muchas amén. gracias, Señor. Pues bueno, Amén. se ha acabado el tiempo el día de hoy. Amén. Estamos en la sana enseñanza, nos vemos el próximo domingo. No, El autogol, por favor, hermano, un minuto. Amén. Dios les bendiga. Pues los esperamos este próximo miércoles a partir de las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. El miércoles en su programa de Defensores de la Fe. Le pedimos que igualmente nos esté acompañando porque tenemos temas muy interesantes. Así es, pues bueno, Fer, muchas gracias. Gracias, Pastor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Amén. Es un placer. Dios nos bendiga ricamente y nos esperamos próximo miércoles. Hermano Adolfo, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Nos Dios vemos le bendiga. el próximo miércoles o el próximo domingo. Dios les bendiga. Amén. No se apagó esto.